Hola a todos y bienvenidas a este rincón de YouTube donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, las relaciones y, por supuesto, las historias que nos enganchan frente a la pantalla. Hoy prepárense para un viaje aún más profundo, un análisis exhaustivo lleno de emociones, rumores y, sobre todo, mucha especulación. Vamos a sumergirnos aún más en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, aunque ya no los veamos juntos en la pantalla, sigue generando ríos de tinta, encendiendo pasiones y alimentando sueños. Y es que hoy vamos a hablar de esa supuesta, esa anhelada, esa misteriosa confesión íntima contigo todo cambia. ¿Existió realmente? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Cómo ha afectado sus carreras y vidas personales? ¿Y por qué sigue siendo un tema recurrente en el imaginario de los fans, incluso años después del final de Erkenzikuus? Antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y teorías, un laberinto que parece no tener fin, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así podrán estar al día de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y más allá. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido cada vez mejor. Cada suscripción, cada comentario, cada like es un pequeño impulso que nos ayuda a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes las historias que más nos apasionan. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren palomitas si lo desean, porque vamos a desentrañar este misterio con lupa y microscopio. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo. Dos talentos que juntos crearon magia en la pantalla, una magia que sigue hechizando a miles de personas alrededor del mundo. Su química en Erkenzikuus, esa chispa que traspasaba la pantalla, que parecía saltar directamente a nuestros corazones, fue lo que encendió la llama de la esperanza en muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se dejó llevar por la fantasía de un romance épico entre Can Divit y Sanemein, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno? Pero, ¿de dónde surge esta idea de una confesión íntima contigo todo cambia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más compleja y a veces, incluso un poco obsesiva. A lo largo de los años, han surgido innumerables rumores sobre la relación entre Can y Demet. No solo rumores superficiales, sino teorías elaboradas, análisis detallados de cada uno de sus gestos, de sus miradas, de sus palabras. Se habló de encuentros secretos en hoteles lujosos, de escapadas románticas a destinos paradisíacos, de miradas cómplices fuera del set de grabación capturadas por paparazzi invisibles, de mensajes encriptados en sus redes sociales que solo los verdaderos fans podían descifrar. Y por supuesto de esa ansiada confesión, el santo grial de la relación Can-Dem. La verdad es que no existe una evidencia concreta, irrefutable, un vídeo grabado con calidad cinematográfica, una declaración pública oficial firmada ante notario que confirme la existencia de esta confesión íntima. No hay audios filtrados, ni cartas manuscritas, ni testimonios de personas cercanas que hayan presenciado el momento. Sin embargo, y aquí reside la clave de todo este fenómeno, la ausencia de pruebas no significa que no haya ocurrido algo. La naturaleza humana es curiosa, inherentemente curiosa, y tendemos a llenar los vacíos con nuestras propias interpretaciones, con nuestras propias fantasías, con nuestros propios deseos. Y en este caso, la fantasía de una confesión de amor apasionada, sincera y transformadora entre Can y Demet alimenta la esperanza, la ilusión y la persistencia de muchos fans, que se niegan a dejar morir el sueño de verlos juntos. Si analizamos la situación con un poco más de objetividad, intentando dejar de lado el fanatismo y la pasión desbordada, podemos encontrar algunos elementos que podrían haber contribuido a la creación de este mito, a la perpetuación de esta leyenda. En primer lugar, como ya mencionamos, la innegable química entre los actores. Es una verdad universalmente reconocida que Can y Demet conectaron de una manera especial, casi mágica, durante la grabación de Erkenzikuus. Esa conexión no fue solo profesional, fue algo más profundo, algo que trascendió la pantalla y llegó al corazón del público. Se tradujo en una actuación convincente, natural y llena de matices, que hizo creer a muchos que había algo más que una simple amistad, que había un amor verdadero, un destino inevitable entre ellos. En segundo lugar, el secretismo que rodeaba su relación, esa aura de misterio que siempre los envolvió. Ni Can ni Demet fueron especialmente abiertos sobre su vida personal durante el tiempo que trabajaron juntos.
Evitaron hablar de su relación fuera del set, no compartieron detalles íntimos con la prensa, mantuvieron una distancia prudente en las redes sociales. Esta discreción, lejos de apaciguar los rumores, los alimentó aún más. La falta de información oficial, la escasez de datos concretos, dejó espacio para la especulación desenfrenada, para la interpretación libre y para la creación de teorías conspirativas dignas de una novela de espías. Y en tercer lugar, y no menos importante, la cultura del fandom, el poder de la comunidad online. Los fans de Khan y de Met son apasionados, leales y muy activos en las redes sociales. Han creado comunidades enteras dedicadas a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario de los actores. Foros de discusión, grupos de Facebook, cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se comparten fotos, vídeos, GIFs, memes y teorías sobre su relación. En estas comunidades, la fantasía de un romance entre Khan y Demet se ha convertido en una especie de religión, en un dogma incuestionable, en una verdad absoluta que se transmite de generación en generación de fans. Pero volvamos a la pregunta inicial, a la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿existió realmente esta confesión íntima contigo todo cambia? ¿Hubo un momento crucial, un instante mágico en el que Khan y Demet se sinceraron el uno con el otro y revelaron sus verdaderos sentimientos? La respuesta más honesta, la respuesta más sensata, la respuesta más responsable es que no lo sabemos. Es posible que Khan y Demet hayan tenido una conversación profunda y sincera en algún momento de su relación, una conversación que haya cambiado su perspectiva y su futuro. Es posible que hayan compartido sentimientos y emociones que no compartieron con el público, que hayan abierto sus corazones el uno al otro en un momento de vulnerabilidad y sinceridad. Pero también es posible que todo sea producto de la imaginación colectiva de los fans, una construcción social basada en la esperanza, el deseo y la idealización. Lo que sí sabemos con certeza, lo que podemos afirmar con seguridad, es que Can Yaman y Demet Özdemir han seguido caminos separados. Can ha consolidado su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países, convirtiéndose en un ícono global y expandiendo su horizonte profesional. Demet ha continuado triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de su país. Ambos han encontrado el amor en otras personas, han formado sus propias familias y han construido sus propias vidas lejos de la pantalla y de los rumores. Y aunque la esperanza de verlos juntos en la vida real se haya desvanecido, aunque el sueño de un final feliz al estilo Candy Beat y Sanemain se haya roto, el recuerdo de su química en Erkencikus sigue vivo en la memoria de muchos fans. La confesión íntima contigo todo cambia, ya sea real o imaginaria, se ha convertido en un símbolo de esa magia, de esa conexión especial que existió entre Can y Demet, de ese amor que muchos creen que era verdadero y que merecía una oportunidad. Quizás algún día uno de los dos decida romper el silencio y contar la verdad sobre su relación, revelar detalles sobre esa supuesta confesión y poner fin a la especulación. Quizás nos sorprendan con una historia inesperada, con un giro argumental que nadie vio venir. Pero hasta entonces solo podemos especular, analizar, debatir y dejarnos llevar por la fantasía, recordando que la realidad a veces supera la ficción. Lo importante es recordar que Can y Demet son seres humanos con sus propias vidas y decisiones, que merecen respeto y comprensión. Y que debemos respetar su privacidad y su felicidad, aunque no coincida con nuestros deseos y expectativas. Y hablando de felicidad, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje por el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, un viaje que ha sido largo, intenso y lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta confesión íntima? ¿Creen que existió realmente? ¿O es solo una fantasía de los fans? ¿Qué creen que pasó entre Can y Demet durante y después de Erkencikus? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir explorando y compartiendo las historias que más nos apasionan. Así que si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que los queremos mucho y que nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.